Saludos a todos los que están visualizando esta pequeña explicación en clase virtual del tema de moléculas de la vida basado en ADN y ARN. Vamos a estudiar estas dos grandes moléculas que van a estar muy ligadas a lo que es el estudio de todo el proceso genético del genoma humano. La primera que vamos a estudiar es el ADN. El ADN es una cadena de dos hélices, como podemos observar acá, compuestas por bases nitrogenadas, algunos azúcares, un grupo fosfato, y cada base va a tener un complemento que le va a permitir unirse en pares. Esos pares van a estar unidos, como podemos ver acá, entre cada uno de ellos y van a formar un puente de hidrógeno. Cada cadena va a tener una parte central que es la que va a estar formada por un azúcar llamada desoxirribosa y un grupo fosfato. Esta unión entre el azúcar, el grupo fosfato y la base nitrogenada es el nucleótido que va a conformar cada uno de estos pares de bases que conforman o crean el ADN. Estos nucleótidos o estos azúcares y grupos fosfatos van a estar enganchados a un azúcar y a cuatro bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas, también llamadas nucleobases, vienen siendo compuestos orgánicos que van a aparecer en un ciclo, como los que ven acá: la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Ellos incluyen a más de 2 átomos de nitrógeno dentro de su estructura. Si nosotros podemos observar, por ejemplo, la adenina tiene en todas sus estructuras más de un nitrógeno. Ellos son además una parte fundamental de todo lo que son los nucleósidos. En este caso son las moléculas conformadas por cantidades de compuestos orgánicos que van a integrar los ácidos nucleicos, que en este caso son el ADN y el ARN. Además de ello, van a existir estas bases que van a conformar un grupo de estructuras químicas que van a permitir darle la composición química al ADN. En este caso del ADN vamos a tener 4 bases, que son la adenina, citosina, guanina y timina, todas identificadas con sus iniciales. Si nosotros observamos los colores acá de cada una, tenemos la timina en color rojo, la adenina en color amarillo, la guanina en color verde y la citonina en un color azul. Cuando nos vamos a la molécula de doble hélice del ADN, vamos a ver que la adenina siempre va a estar unida a la timina y la timina siempre va a estar unida a la adenina. Aquí vemos amarillo y rojo. Cuando vemos el verde, que es la guanina, siempre va a estar unida a la citosina. Esta unión de pares de bases va a tener una fuerza intermolecular en todos sus centros, que son los puentes de hidrógeno. Eso va a permitir que la doble hélice se mantenga conformada y que estos pares de bases puedan contener dentro de cada estructura información genética heredable. Cuando nosotros vemos esta estructura química de acá, que es un nucleótido, él va a estar conformado por fósforo a través de un grupo fosfato, un azúcar que es ribosa en este caso, que es el azúcar que va a estar conformada por 5 átomos de carbono, y una base nitrogenada. Esto es lo único que puede cambiar en la estructura de un nucleótido, ya que puede ser tanto adenina como citosina, como guanina, como timina. Las bases nitrogenadas se van a clasificar en 2 grandes grupos: en las purinas y en las primidinas. En las purinas vamos a conseguir la adenina y la guanina, y en las primidinas la timina, la citosina y el uracilo, que lo vamos a ver más adelante. El ARN, por su parte, va a ser una estructura de un solo hélice. Ese hélice no va a tener pares de bases, sino que van a estar pegadas a su alrededor, y él va a actuar como un mensajero de información genética. En este caso, el ARN se llama ácido ribonucleico porque se encuentra muy ligado a lo que es el núcleo de la célula, al igual que el ADN. Además de ello, el azúcar que va a contener esta molécula es la ribosa, y va a estar conformado sus nucleótidos, en tal caso, por las bases nitrogenadas conformadas por citosina, guanina, adenina y uracilo. Aquí podemos observar que no hay timina, sino uracilo, que hay un cambio de estructura.
La citonina, la guanina, la adenina y el uracilo van a estar conformando esta hélice individual. Van a haber tres tipos de ARN. Está el ARN mensajero, que va a copiar la información del ADN para poderla transportar hacia los ribosomas, que son esas pequeñas estructuras que van a estar muy ligadas al núcleo de la célula, específicamente en el retículo endoplasmático rugoso. El ARN transferente o de transferencia, que se va a unir a los aminoácidos para poder formar proteínas, que esas proteínas van a formarse en los ribosomas. Y el ARN ribosómico, que se va a asociar a las proteínas para formar o darle forma a los ribosomas. Estos tres tipos de ARN cumplen una función fundamental en lo que es la síntesis de proteínas y en lo que es el dogma central de la biología, que ya vamos a ver a continuación. El dogma central de la biología se va a centrar en tres pasos. Él va a tener o va a suceder la replicación del ADN, va a estar también la transcripción o síntesis del ARN mensajero y la traducción o síntesis de proteínas del ADN. Estos tres pasos, replicación, transcripción y traducción, conforman el dogma central de la biología, porque a partir de ellos es que se da el estudio de todas las estructuras moleculares que nosotros podamos ver en existencia. Es un proceso bastante complejo, lo vamos a ver muy sintetizado para que ustedes puedan realizar su actividad próximamente. El primero es la replicación del ADN. La replicación del ADN es el mecanismo que permite al ADN duplicarse. Es decir, él va a sintetizar una copia exacta de sus hélices. De esta manera va a permitir que la molécula pueda obtener dos réplicas más que como la hebra original. Es decir, este ADN original se va a replicar en una tal cual exacta. Esta duplicación del material genético se puede producir de acuerdo con mecanismos de conservación de alguna información. Hay mecanismos que son un poco más conservadores, como hay mecanismos que permiten solo la replicación de la estructura. El ADN original va a abrirse, como ustedes ven, se va a formar esta pequeña burbuja de replicación gracias a diferentes proteínas que van a actuar en el proceso. Vamos a ver las más importantes. Cuando la molécula del ADN se abre, va a aparecer como si fuese un cierre, como observan acá. Pues los puentes de hidrógenos que forman las bases nitrogenadas, que las unen como una doble hélice, se van a romper. Esos puentes de hidrógeno se van a ir rompiendo gracias a las proteínas secuenciales que van a permitir que se aperture. Esas proteínas también nosotros las podemos conseguir en los libros como enzimas. Pues es lo mismo, son estructuras que van a ir formando lo que es toda la síntesis de proteínas, o en este caso la replicación del ADN. Cuando nosotros observamos acá la ADN polimerasa, que es una de esas proteínas, va a ir digamos que caminando, o va a ir dirigiéndose por toda la hebra cuando ya se ha abierto o se ha hecho la burbuja de replicación. Esta enzima va a ir replicando la información que tiene la hebra original. Supongamos que aquí hay una base nitrogenada de adenina, entonces ella va a ir copiando en la hebra de copia como timina, y así va a ir citosina y va poniendo guanina, y va haciendo una hebra prácticamente complementaria a la original. La helicasa, por su parte, va a desenrollar la doble hélice. Ella va a permitir que se vaya abriendo el ADN, porque va a ir rompiendo los puentes de hidrógeno con la ayuda de la topoisomerasa, que es la enzima principal encargada de esa ruptura de los puentes de hidrógeno. Cuando comienza todo este proceso de duplicación, que se abre el ADN para poder hacer una hebra original, va a haber una en dirección 5', 3', y se va a formar la otra en la dirección contraria, es decir, 3', 5'. Estos números son las direcciones que ellos van a tener. Si nosotros vemos, el 3 va a formar una hebra que viene desde la punta 5, y la punta 3 va a formar una que va desde la punta 5. Va a haber siempre
una replicación líder o adelantada y va a haber otras retrasadas que va a ser un poco más lenta. Eso debido a que ya van a haber cebadores o fragmentos del ADN que se van a ir pegando y formando. La proteína llamada primasa va haciendo los cebadores, es decir, los cebadores son como digamos esferas que se van a ir pegando al ADN para evitar que él se vuelva a unir y que después que él haga la replicación pueda mantenerse ahí en ese sentido abierto. El ADN, cuando comienza a replicarse, lo hace para poder compartir esa información genética y siempre lo va a hacer de una hebra madre. Esa hebra madre va a formar otra réplica exactamente igual con la misma estructura. Todo este proceso que se da, que es bastante complejo, es extremadamente rápido y permite entonces que la información genética siga estando presente de una generación a otra. Por su parte, la transcripción y la traducción van a ser los procesos donde el ADN va a complementar en esa duplicación las bases nitrogenadas. Cuando nosotros vemos acá la transcripción del ADN, podemos observar que es el movimiento que tienen las bases con su base nitrogenada complementaria. Si vemos aquí el ADN, cuando él comienza a transcribirse, él va a pasar a ser un ARN. Ese ARN mensajero se va a ir transformando donde hay timina, va a agarrar adenina, donde hay adenina, como va a ser una molécula de ARN, no va a colocar la timina, sino el uracilo. Y esa hebra de ARN que va a formar va a pasar después por un proceso de traducción, que es lo que conocemos como la síntesis de proteína, y cada triplete o cada 3 bases nitrogenadas, como por ejemplo adenina, uracilo y guanina, van a formar una proteína. Y más de una proteína, un polipéptido, que va a salir del núcleo de la célula para entonces poder realizar lo que es la síntesis proteica y pasar esa información a diferentes estructuras celulares. La síntesis de proteína va a ser el proceso que donde se va a componer o donde se van a formar nuevas proteínas. Es un proceso bastante complejo, tiene varias etapas, pues él se lleva a cabo desde la transcripción del ADN, también va a ocurrir dentro del núcleo de la célula, que tiene que ser ajuro eucariota, pues son las únicas que tienen un núcleo definido, y esa secuencia de ARN que está allí, de ADN, se va a transformar en ARN, el cual va a pasar por los tipos de ARN que ya mencioné anteriormente. Vamos a ver acá cada una de ellas. Por ejemplo, en la etapa de iniciación va a ocurrir que el ribosoma, que es esto que tenemos acá, que es la estructura como tal, va a aperturar la entrada de los cambios con las bases nitrogenadas. Es decir, aquí ya se van a empezar a formar los tripletes de bases nitrogenadas para que pueda ir entonces formando una réplica exacta y el ARN mensajero proceda a llevar esa información a una etapa de elongación. En la etapa de elongación ya va a venir todo el polipéptido formado. En este caso van a haber factores que van a ir tomando los tripletes y van a irlos convirtiendo en proteínas. Si vemos acá, tenemos un triplete de bases nitrogenadas y se conforma aquí una proteína. Sigue acá otra proteína. En este caso es una síntesis de proteínas como metionina y valina. Esas proteínas, cuando ya estén formadas, van a salir del ribosoma a través de un proceso de terminación. Y ese polipéptido, que va a ser la cadena de proteínas, va a ser liberado porque hay un codón o un triplete de estas bases que se llama determinación. Así como inicia, en este caso, va a haber uno que termina. Cuando llega a ese punto de culminación, ya el polipéptido sale del ribosoma y tenemos una proteína sintetizada. Esa proteína va a ser utilizada por la célula en todos sus procesos metabólicos. ¿Qué va a pasar? Que la síntesis de proteínas va a ser necesaria para que la célula pueda manejar su metabolismo de manera óptima. Ustedes con esta información van a investigar la información que les voy a dejar en el grupo de Facebook y van a ampliar un poquito más con los tutoriales que les voy a dejar complementados. Espero que les sirva y estamos en contacto.